Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 2 de noviembre. Hoy sí, creo que sí sabemos qué día celebra la mayoría de las personas, ¿verdad? El Día de los Muertos, ¿verdad? Es un día donde normalmente la gente se acuerda de los difuntos. Y hay algunas costumbres también hasta le rinden algún tipo de homenaje, ¿verdad? Hoy lo más caro son las flores, las coronas y todo eso, ¿verdad? Es triste, pero hay gente que llena las tumbas de coronas, de adornos, la lavan, la limpian, y tal vez en vida fueron malos hijos, tratando de limpiar su conciencia, ¿verdad? Qué triste. Pero bueno, nosotros no somos de esos, ¿amén? Amén. Y esperemos que nuestros hijos tampoco, ¿verdad? Que les demos un buen ejemplo. Hoy seguiremos en la serie de la carta a los Gálatas y el tema de hoy es el número 23. El día de hoy hablaremos del cristiano engañado. Ese es el término, el cristiano engañado. Siempre les recuerdo, ¿verdad?, que en la medida que sea posible traigan una libreta y apunten y lleven nota para que sean como los hermanos de Berea, que examinaban de continuo de lo que Pablo les enseñaba para ver si les estaba enseñando la verdad o si les estaba engañando, ¿verdad? La serie de los Gálatas, tema 23, el cristiano engañado. El texto en el que vamos a basar la enseñanza del día de hoy principalmente va a ser Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Solo hacen falta como 4 mensajes para terminar, ¿verdad? Ha sido extenso este tema de Gálatas, pero ha sido provechoso para nuestras almas, amén. Gálatas capítulo 5 del 16 al 21 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, ¿qué? ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios. Así que vamos a orar para que Dios use este siervo inútil y ustedes también puedan prestar atención. Amén. Dios, queremos pedirte en esta mañana, a través de tu palabra, oh Dios, puedas hablarnos a nosotros, enseñarnos, moldear tu imagen en nuestras vidas. Queremos pedirte que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y que nos enseñes hoy tus verdades, oh Dios, que aprendamos de ella, que nos sometamos a tu palabra, por dura que pueda ser en algunos momentos, pero sabemos que cuando es más dura y más afilada es porque corta el pecado que en nuestras vidas se ha albergado. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que me guíes cual siervo inútil, oh Dios, pero que sean tus palabras y no las mías las que acompañen este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando estuvimos en este año, a mediados, por ahí, a principios, por ahí fue como a principios, tuvimos toda una larga serie sobre este capítulo, específicamente del 5, del 19 al 21. ¿Se acuerdan? Amén. La serie se llamaba Las obras de la carne, ¿verdad? Y expusimos cada uno de estos pecados mencionados en esta lista que encontramos aquí en Gálatas. Sin embargo, solo voy a dar unas breves reflexiones sobre algunos, no sobre todos, porque de verdad que salieron 13 páginas en el resumen, ¿verdad? Y ustedes saben que cada tema llevaba 8, eran más de 80 páginas, no terminábamos hoy. Así que le quiero empezar con una ilustración para ayudarle a entender algo, para que entienda que no es algo humano lo que les quiero enseñar, sino que es algo que proviene de Dios.
quiero que entienda que estos temas a veces son difíciles de manejar y de tratar en una congregación, porque todos llegamos a Dios, no llegamos en el estado perfecto, todos llegamos arrastrando alguna de estas áreas en nuestras vidas. Y a veces cuando hablamos de estos temas podemos sentirnos tocados, y así tiene que ser. Tenemos que ser tocados por la palabra, porque la palabra, conoceréis la verdad, dice, y la verdad te hará libre. Amén. Amén. Quiero hacerle una pequeña reflexión. Había una vez un niño que tenía tal vez un año. Usted ha visto esos morteros que venden aquí en el Paraíso, por ejemplo, en Navidad, unos morterones inmensos. ¿Qué pensaría usted si mira a un niño jugando con estos morteros encendidos? Jugando, él jugando, metiéndoselos a la boca, poniéndoselos en el pañal, encendidos, morteros de esos. Póngase que tenga 2 morterones encendidos. ¿Qué pensaría usted del papá que lo mira y no le dice nada? ¿Qué le diría? El padre no le da un buen ejemplo al niño. Que es un mal padre, ¿no? ¿Qué pensaría si ese niño ya no es un niño, sino que es un adolescente? Igual, tiene los morteros y está jugando con los morteros encendidos. ¿Y qué pensaría usted del padre sobre ese adolescente que tiene los morteros, que no lo corrige? Que el adolescente, claro, es su propio riesgo, porque como ya razona, él puede, si quiere que se le estalle un mortero en la mano. ¿Pero qué pensaría del padre de este niño? No lo corrige. ¿Lo dejaría? No. ¿Y qué pensaría si ya no fuera un adolescente, sino que fuera un adulto, que estuviera jugando, pero sigue siendo su hijo, con los morteros encendidos, que la mecha, usted sabe que esa mecha no es que se enciende y se queda, se va llegando el momento en que exploten? ¿Qué haría usted con su hijo adulto? Que nunca le pudo controlar el padre. No, pero ¿qué haría usted? ¿Lo dejaría que le reventaran? No, que la cosa estaba mal. Sin embargo, hay algo. Usted y yo normalmente pensamos, a un niño pequeño correría usted a quitárselo, porque el raciocinio es un bebé. Dice usted, sigue siendo nuestro hijo. ¿Por qué cuando está ya más adolescente, ciertamente trataríamos de quitárselo, o no? ¿Sí o no? Sí. Trataríamos de quitárselo, pero ya no con aquella precipitación como iríamos detrás de un niño, ¿no? Pero procuraríamos. Y sobre un adulto, ¿por qué muchos de nosotros pensamos, él ya sabe y él debería de soltarlo? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero sigue siendo nuestro hijo. ¿Qué clase de padre? Esto no parte, es que el aspecto es que no parte de él, sino de qué es lo que se espera de nosotros. Y por eso vamos a hablar hoy del cristiano engañado, de lo que Dios dice sobre estos pecados, lo que Dios dice. Alguien un día leía un pensamiento de John MacArthur que decía, nosotros solo somos los mensajeros, no somos los autores del mensaje. Nosotros no somos los cocineros, somos simplemente los meseros. Nuestra labor es expresar la palabra tal, lo más cercano posible a la Escritura, para que esos morteros con los cuales jugamos se apaguen. ¿Amén? Bueno. Hermanos, miren, toda persona que practica el pecado voluntariamente, hermanos, en muchas ocasiones es porque ha aprendido a disfrutar el pecado. Hay pecados que en la vida de las personas lo marginan y lo ridiculizan. Por ejemplo, un borracho, a él le gusta el alcohol. Le gusta el alcohol. Siente una necesidad y un deseo de beber. Usted los mira que hasta pierden la dignidad. Andan ahí a las 7, 8 de la mañana, un lunes, un martes, y piden. ¿por qué? Porque es su naturaleza pecadora sometida
a la voluntad del pecado, que los hace desear algo que usted y yo despreciamos. Usted le da a un animal a beber una cerveza y un perro no se lo toma, ¿o sí? No. ¿O visto algún perro alegre? No, ¿verdad? No beben eso porque es contra... Ellos dicen... Yo le decía una broma ayer a un muchacho, ¿verdad? Que dice que él cambió, o él consiguió un perro. Yo le digo, ora por una esposa. Y él dice, tengo un perro, dice. Entonces le digo, el perro te va a quedar viendo y van a quedar los dos viéndose solos. ¿Y qué pasa? O sea, ya te han pasado años y nada, ¿verdad? Porque ya está adulto. Entonces le decía yo, a veces los animales, por ejemplo, Dios nos da ilustraciones y enseñanzas a través de los animales. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta, pero dice que el necio estará confiado. ¿Cuántos escuchamos a borrachos decir, yo puedo dejar la bebida cuando yo quiera? Ese es el problema, que nunca va a querer. Nunca va a querer. Dirá el mentiroso, yo puedo dejar de mentir cuando yo quiera. Eso es una mentira, porque él nunca va a querer. La naturaleza inclinada del pecado del hombre siempre va a buscar el pecado porque esa es su naturaleza. El libre albedrío, hermanos, que nosotros conocemos y a veces nos han figurado, es un esclavo a nuestros deseos, a nuestro intelecto, esa es nuestra voluntad, está sometida. Hermanos, no vale con decir que somos cristianos, sino con demostrarlo. Y quiero llevarlo a una lectura aparte, en 1 de Juan 1, 6 y 7. Y espero que al final me sigan amando, hermanos. Esto es lo que me toca a mí. A todos nos golpea la palabra, hermanos, y principalmente a ellos. Voy a contar algo que me pasó a mí. 1 de Juan 1, 6, 7. Dice la Biblia, 1 de Juan 1, 6, 7, amén. Si decimos que tenemos comunión con Él, hablando que tenemos comunión con Cristo, y andamos en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión, 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es la realidad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿no qué? Nos limpia ¿de qué? Muy bien. Pero tenemos que andar en luz, ¿verdad? La Biblia dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que vamos poniendo las cosas donde están. Solo hay dos posturas. ¿Servimos a la carne como esclavos del pecado o servimos a Cristo como esclavos de la justicia? Solo hay dos posturas, no hay términos medios, hermanos. O somos de nuestro Padre Jesús, Jehová, o somos del padre de este mundo, Satanás. Solo hay dos. Amén. Leonard Ravenhill escribía sobre esta preocupación que sucede en las congregaciones donde hay muchas personas que son, las congregaciones están llenas de muchas personas, como hemos mencionado hace unos días, que están almidonadas y planchadas, pero no están lavadas por la sangre de Jesucristo. Estas personas tienden a buscar el pecado, pero son religiosos porque están dentro de una iglesia. Los fariseos conocían la ley, mas no la vivían. ¿Cómo le llamó Jesús? ¿Cómo le llamó? Hipócritas. Eso es lo que decía. Vosotros a la verdad os presentáis delante de los hombres como hombres justos, pero por dentro estáis llenos de inmundicia e iniquidad. También hacía referencia a los sepulcros. Les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Muy para la fecha, usted ve los sepulcros blanqueaditos.
lindos, hasta con rosas y flores y aromas y hasta perfume, creo que le echan ahora. Pero adentro, ¿cómo está? Sucio, podrido. Y esa es la realidad del ser humano cuando no ha sido lavado por Jesucristo. Está corrompido, está podrido. Y puede tener una religión. ¿Y cuántos no conocen cristianos engañados que tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios? Pablo hace una lista de pecados que eran comunes entre los gálatas en sus tiempos. ¿Y saben qué? Siguen siendo comunes hoy en día. Vamos a mencionar el primero: adulterio y fornicación. Adulterio y fornicación. Ya hicimos toda una serie sobre esto, así que solo lo voy a resumir en puntos básicos. Un pensador escribió y dijo: yo soy un hombre. Y un hombre es una mezcla de, desde el instante de su nacimiento, una parte procede de la tierra y otra parte procede del cielo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cree eso usted? Una parte suya proviene de Dios, ¿verdad? Dios le dio el alma, Dios le dio el aliento de vida. Aquí se formó el cuerpo. Esta palabra adulterio viene de una griega llamada moicheia, que se habla de una relación ilegítima con la esposa o esposo de otra persona. Adulterio. Este pecado no solamente destruye al que es culpable del acto, sino también el hogar. O sea, los pecados siempre van a ir acompañados de otras consecuencias. En el adulterio se perjudica no solamente las partes involucradas, sino que hay hijos a veces involucrados, que sufren lo que sucede en el hogar por cuestiones de los padres. Esto destruye la sociedad porque la familia es el fundamento de la sociedad. Por eso este pecado Jesús lo atacó directamente. Dice Mateo 5:32: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora yo quiero decirle algo. No voy a tener tiempo para explicarle todo esto. Ya hemos hablado de esto, pero yo quiero decirle algo que tal vez no lo hemos discutido aún y lo vamos a discutir más adelante en otras predicaciones. Hay dos razones por las cuales es permitido el divorcio delante de Dios. Una es por fornicación, adulterio, una de las partes va y viola el pacto con la otra, y la otra es por abandono. Hay dos. Pero a diferencia, como se ha enseñado en muchas congregaciones, no en todas, porque las que van más en la línea de la verdad saben que solo hay un pecado imperdonable. ¿Amén? ¿Cuál es? Sin embargo, a nosotros se nos han enseñado dos. ¿Cuál es el otro pecado que nos han enseñado que es imperdonable? No. El nombre de Dios no es vano. Usted dirá: ¿cuándo me enseñaron que el adulterio era inviolable? Cuando le dicen a usted que usted no se puede volver a casar. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted? ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? Usted está en adulterio, usted no se puede volver a casar porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿verdad? Y un día vamos a hablar de esto. Un día yo hablaba con una persona de aquí, de la congregación, ese aspecto específico. Yo le digo: a usted le han mentido, porque a usted le han dicho que no se puede volver a casar. Las leyes de los hombres se juegan, ¿no? No, y es que delante de Dios también. Hay dos razones por las cuales la gente se puede divorciar: abandono, en Corintios se enseña eso, y adulterio, fornicación. Y yo le voy a decir una cosa: aquí está el punto, y esta es la idea que la voy a dejar sembrar, porque si no, no seguimos. Dice, la Biblia dice: lo que Dios unió. el hombre no puede. Ajá. La pregunta es así: ¿está usted seguro que en su matrimonio Dios estaba de acuerdo? No, es que el problema. Porque si Dios estaba de acuerdo,
no va a haber nada en el mundo que lo vaya a mover de ese matrimonio. ¡Nada! Primero, porque si estaba Dios es que usted era consagrado con Cristo. Y su esposa también. O al revés. Pero si yo soy un impío y la persona con quien yo me caso es una impía, Dios no estaba ahí. ¿y estaba Dios ahí? No. Esa es la pregunta. O si uno era cristiano y el otro era impío, de plano Dios tampoco bendecía esa bendición, porque dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Estaba mal la persona que supuestamente era cristiana y estaba mal el pastor que los casó, ¿verdad? Porque no puede dar la bendición a algo que Dios no va a bendecir. Sin embargo, el adulterio se da muchas veces cuando ya las personas están casadas, ¿verdad? El adulterio es cuando la gente está casada y tienen una relación con alguien que no es su esposo. Esto se llama fornicación. La palabra griega, a ver si se acuerdan, para fornicación, ¿cuál era? No se acuerdan, ¿verdad? Sí, a días estudiamos esto. Se llama porneia. Que esto significa el uso o una relación sexual ilícita. Entiéndase por ilícito toda relación fuera del matrimonio. Esa es una fornicación. Todo aquello que está fuera del matrimonio es una fornicación. Dice, y no sé si se acuerdan, cuando hablábamos de esto de la fornicación, que si bien el cristianismo vino a implementar muchas cuestiones básicas y fundamentales y que edificaron a los gentiles sobre todo, nada resaltó tanto como esta de la virtud de la monogamia. ¿Qué es esto? Un hombre con una sola mujer y una mujer con un solo hombre, porque era natural, desgraciadamente como hasta ahora también es natural, que las personas tengan varias parejas sexuales. El problema es que aquí entre más mujeres tiene más mal. Ok, el hombre aquí se cree que entre más mujeres con las que se acuesta, que es más pollón, es que es mejor, ¿va? Sí. Y en cambio la mujer, si se acuesta con muchos hombres, la catalogan como prostituta. una prostituta, una ramera. O sea, es bien desequitativo, ¿va? Delante de Dios los dos son son unos fornicarios. Los dos. Y no es solo eso, hermano. Que lo más terrible de esto es que Jesucristo dijo que si nosotros miramos con deseo a una mujer, y esto lo dijo principalmente por el hombre, porque ¿cuál es el órgano que más problemas le trae al hombre? El sentido que más pecado le lleva, el ojo. ¿Y a la mujer? La lengüita y el pensamiento. ¿A la mujer? La lengüita. ¿Estamos de acuerdo que a la mujer lo que más le cuesta dominar es la lengua? Hoy hablábamos con los hermanos, es como una gotera, decía Salomón. ¿Salomón tuvo cuántas esposas? Creo 400. 400 esposas y cuántas concubinas. 700 creo. 600. Él sabía de lo que hablaba cuando dijo que la mujer era como gotera continua. Cuando, imagínense lidiar con esas esposas. ¿Cuál más que las tenía en el harem? Mejor vivir en el rincón de un techado de que mujer espaciosa. En casa, mujer rencillosa en casa espaciosa. También dijo que era mejor, él dice que era como un zarcillo de oro en el hocico de un puerco. La mujer hermosa, falta de entendimiento. Muy bien. Ahora, toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Ahora lo voy a ilustrar con un ejemplo que Cristo nos da, y quiero que vayamos a Juan, capítulo 4, 16 al 18. Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Amén. Amén. Jesús le dijo, este es el plano donde Jesucristo está en Samaria y dice que los discípulos fueron a conseguir la comida. Dice que Jesús está ahí y tiene sed. Y viene una samaritana y le dice el Señor, después de una conversación que tienen sobre el agua, no sé si lo pueden leer ahí ustedes más adelante. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo,
bien ha dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. O sea, ¿se podía casar? 5 veces. 5 maridos has tenido. 5 veces había casado. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Hay una diferenciación o no hay una diferenciación? 5 veces era marido y el otro era fornicación. Ok. Suponemos que se murieron todos, porque en esos tiempos era más que todo el samaritano, ¿va? Sin embargo, vemos que Jesús hace una diferencia. 5 maridos has tenido, pero el que está ahorita contigo no es tu marido. Y después dice, profeta eres, ¿no? Y la mujer creyó o no creyó. Ahora yo le voy a decir algo. Esto es para que se aliente su corazón. Nosotros a Cristo llegamos mal, hermano. Llegamos en pecado. Siempre vamos a llegar en pecado. Si aquí llegó alguien a Cristo sin pecado, apártese, porque ahí viene el torbellino de fuego, ¿va? Todos llegamos a Dios en pecados, hermanos. Ahora yo le voy a decir esto y se lo voy a decir en el amor del Señor, como lo mencionamos ahora más temprano. Es tan pecado casarse por obligación que estar en un estado de fornicación. Yo me voy a casar porque si no me caso el pastor no me va a poner a servir. Mala decisión. Yo me voy a casar porque si no me caso entonces las hermanas me van a ver con indiferencia. De por sí las hermanas estarían mal y ella estaría en un error. Cuando usted decida casarse, hágalo para agradar a Dios, para darle la honra a Él, no al pastor, no a la iglesia, a Dios. Ahora, yo me quiero casar, pero la otra pareja no se quiere casar. ¿Qué dice la Biblia? Gánaselo en amor. Y si es de Dios que estén juntos, ¿qué va a suceder? Se van a casar, porque Dios lo va a unir. Y lo que Dios una, no lo va a separar el hombre. Tan simple como eso. Pero a veces huimos a la realidad de nuestra condición porque ya nos acomodamos. Y este es el problema, hermanos, que nosotros solemos ser cristianos engañados cuando nos acomodamos a nuestros pecados. Queremos ser cristianos gloriosos y de victoria en victoria. ¿Cómo está, hermano? De victoria en victoria en Cristo Jesús. Pero ahí está con aquella cadena que no suelta. Y estas son cadenas que nos atan. Y son puertas que abrimos para que el enemigo venga y nos haga y nos azote. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya eso es cuando usted lo consuma el pecado. Pero recordemos que el adulterio empieza en el hombre, por ejemplo, con el ojo, cuando codicia a una persona, o la mujer, aunque la mujer casi no tiene problema. Codicia. Ahora, si nos encontramos en esta situación, hermanos, procuremos llegar al Señor, pidámosle a Él que ponga a nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y como se los digo, no para agradar a la iglesia, ni para agradar al pastor, ni para agradar al cuerpo de esclavos o líderes, como le llaman en otras congregaciones, sino para agradar a Dios. Amén. ¿Verdad? Dice también la inmundicia y la lascivia. La palabra utilizada para inmundicia es akatarsia en griego. Esto denota suciedad. Ahora, usted entiende la palabra lascivia. ¿Qué ha aprendido? ¿Se acuerda usted qué es la lascivia? A ver, alguien que haya leído alguna vez o se acuerda de lo que hablamos la última ocasión de la lascivia. ¿No se acuerda? La lascivia, hermanos, son... Bueno, a causa de la lascivia los hombres se acuestan con hombres, porque son deseos desordenados. La lascivia es una pasión descontrolada. Yo recuerdo que cuando hablamos de esto, estábamos todavía adentro y yo hubiera esperado que no hubieran niños, ¿va? Es a veces. Hoy Alexa está dormida, no hay problema. Pero en estas cuestiones, en la inmundicia que va acompañado que va junta, ¿verdad?, con la lascivia, son esos pensamientos
que están en la mente de las personas, desgraciadamente la mayoría de las veces es en el hombre, porque nosotros tenemos una inclinación más a disfrutar el encuentro sexual que la mujer, aunque igual la mujer, también hay casos de las mujeres que son más, ¿cómo podemos decir?, más dadas a la lascivia, ¿verdad? Ahora, la inmundicia y la lascivia habla de estos puntos en especial. ¿Qué son estos? Son pensamientos que entretienen a las personas y desvían a las personas para tener situaciones sexuales o encuentros sexuales inclusive desordenados. A consecuencia de la lascivia, por ejemplo, el hombre deja el estado natural de la mujer y se acuesta ¿con quién? Con hombres, pervirtiendo. Ahora, no es solo eso, sino que el homosexual, hablando del término del hombre, acepta y dice que es natural, Que ellas salieron así. que ellos son mujeres en cuerpos de hombres. Oigan, a mí eso me revuelve el estómago, el aspecto de considerar, no importa, o sea, Dios se equivocó conmigo. ¿Qué le pasa a la gente cuando dice eso? ¿Y sabe qué es eso? Es que en la mente hay tanta inmundicia que se deja llevar por el deseo carnal desordenado y no buscan lo que agrada a Dios. Dice Efesios 4, 18 y 19, teniendo el entendimiento entenebrecido, hermanos, Satanás ciega la conciencia de las personas para que no se vuelvan a Dios. La ciega para que se descarríen en sus placeres, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. O sea, nadie que tenga a Dios en su mente y en su corazón va a andar en estas cuestiones rampante y cantante. No, hermanos. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra está ahí. Y alguien le dice que los fornicarios, que los adúlteros, que los homosexuales, que los avaros, que los mentirosos no entrarán al cielo, y el homosexual dice, no me interesa. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dejaron de escuchar la advertencia, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez o prontitud toda clase de impureza. Miren, en el caso del homosexualismo, el pecado es tremendo porque lleva a otros pecados asociados. Lleva la fornicación, lleva el adulterio, lleva la lascivia, la inmundicia, lleva un montón de cosas. Y estas son cadenas que con el tiempo no se van desgastando, sino que se van haciendo más anchas y más fuertes. La misma palabra para impureza e inmundicia es la misma que se utiliza en la Biblia, catarsia. Dice Romanos 6:19, y esto es algo que tenemos que observar nosotros, porque dentro de nuestras relaciones sexuales a veces podemos tener esos momentos eufóricos en los cuales podemos llegar a desórdenes. Amén. Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra debilidad, porque todos somos humanos y todos estamos en carne, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Verdad? Decía un día, recuerdo cuando hablábamos de este tema, ¿para qué se hizo la boca?, preguntábamos nosotros. Para comer, dijo el hermano. Yo pensé que era para hablar, pero el hermano dijo para comer, porque los mudos no hablan, pero comen, ¿verdad? Se hizo la boca para comer. Cuando uno está en una relación íntima con su pareja, está para besarse. Pero hay veces que en la euforia muchas personas pervierten algo tan noble y lo hacen algo vil.
Y Dios habla de que Él no se agrada en eso. ¿Sabe qué es eso? Es mancillar el lecho consagrado del matrimonio. Yo les digo, esto es lo que la Biblia enseña. Y nosotros, ¿qué tenemos? Si llegamos con eso, que éramos muy apasionados, llegar a Dios y decirle: Dios, déjame la pasión necesaria, déjame honrar a mi pareja, pero no permitas que la deshonre con algo como esto. ¿Verdad? Amén. Por eso estamos entre adultos aquí. Muy bien, la idolatría. Miren, la idolatría, yo lo resumo así: todo aquello que te mueve a adorar a un Dios que no es Dios es idolatría. La idolatría no es solamente doblar rodillas ante a un ídolo hecho de manos o algo por el estilo. La idolatría, hermanos, también es rendirle adoración y culto, no solamente a algo hecho de manos, sino a nuestro trabajo, sino al dinero, sino a la esposa, al esposo, a los hijos. Hay madres que miran a su hijo y lo aman más que a Dios, idólatras. Eso es lo que la Biblia dice, idólatras. Eso es tan sencillo como eso. Hay hombres que aman más el dinero que a Dios, idólatra. Yo les contaba hoy, estaba hablando con la hermana Albita, a mí me costó tanto. Oigan, yo no soy rico, yo soy un hombre que ha luchado, pero no soy rico. Nunca he tenido tanto dinero en mi mano, y creo que si algún día tengo tanto dinero, ya va a ser cuando no valga nada, cuando tenga el oro, cuando agarre la puerta de la casa del Señor, allá en el cielo ya no va a importar. Ese es el día que seré más rico que todo, ¿verdad? Lo que pude haber alcanzado acá, ya no va a importar. Yo recuerdo que cuando empezaba a congregarme, nosotros teníamos reuniones los martes y los viernes en esa congregación. Y cerrar a mí a las 6 de la tarde para ir a esa reunión de hombres, yo hasta transpiraba, hasta de 6 a... y solo eran 3 horas que salía. Y yo no podía, porque era mi becerro, era mi burro, era mi ídolo, era mi Dios, mi trabajo, era algo que yo no lo podía dejar porque yo me sentía pero mal. Yo decía, yo necesito, ¿y sabe qué? Hermano, lo más gracioso de esto, para la gente que mira en internet, yo decir, estaba loco ese pastor. ¿Cuánto dinero es lo que perdía de hacer yo? $10, 200 lempiras. Por 200 pesos me perdía la bendición de ir y buscar a Dios. Usted dirá, uy, qué barbaridad ese pastor, que sí, era mi burro, era mi pecado, era mi ídolo. Me costaba, no lo podía dejar, y el viernes era peor, porque el viernes en el negocio del videoclub era donde más me generaba, porque la gente alquilaba ese día para que el sábado y el domingo pasarla bien, y entonces yo sabía que ese día ya no eran $10, ya podían ser $20, $30. Y eso yo pasaba y pensaba, no puedo ir los 2 días, solo puedo ir un día, porque si voy los 2, sacaba cuentas y entonces ya me salía un montón de dinero. Era un idólatra, rendido ante el dinero, lo amaba tanto. ¿Y sabe qué es lo más triste del dinero? Usted puede amar el dinero mucho, y es pecado, pero el dinero no lo ama a usted. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene un billetito, ese billete, cuando usted va a la pulpería, el billete no se afianza de usted. Él se va. Él no tiene amor por usted. Usted es el que no lo quiere dejar ir, pero él se quiere ir, ¿verdad? Por eso le digo que el billete no tiene amor por nadie. Así que no nos enamoremos de él, ¿verdad? Amén. Éxodo 20, 3 al 6. Éxodo 20, del 3 al 6.